esta primera línea vertical, nosotros tenemos varias opciones, pero de todas ellas lo que utilizamos es siempre la estabilidad Marshall, el ensayo de estabilidad Marshall, los resultados de este ensayo. ¿Cuál es el valor más común utilizado generalmente en el dimensionamiento de los pavimentos flexibles? Aquí en la Argentina, en Brasil, normalmente se trabaja tratando de alcanzar siempre una estabilidad mayor o igual a 1800 libras. 1800 libras, esa es la unidad de medición de la estabilidad. Entonces, para 1800 libras, si colocamos ahí una reglita, ¿cuánto nos da el coeficiente de aporte estructural? Ahí les pido que me ayuden, es una forma de ir aprendiendo. Entonces decimos por una estabilidad Marshall de 1800 libras, está una rayita ahí, pero quiero que por encima de 0,4. Por encima de 0,4, pero ¿cuánto más o menos sería? Estamos entre 0,4 y 0,5, pero está cerquita a 0,4, es verdad eso. 3.9. 4.2. 4.1. Hay 4.1 jóvenes, estamos ahí, fíjense, 0,4, 0.4. Entonces no me hablen de 4.1, 4.2. 0.41, perdón. 0.41. Más entre 0.42 a 0.43, ¿ya? Más o menos. Eso depende de que uno trabaje bien con dos escuadras, pues no hay que llevar la paralela, la perpendicular, y ahí nos va a dar cuánto es lo que le corresponde, ¿no? Pero generalmente estamos trabajando alrededor de 0.40, 0.42, 0.43, ¿ya? Ese es el valor que vamos a utilizar para el dimensionamiento del espesor de la carpeta asfáltica. No se olviden. ¿Ya? Podríamos utilizar otros ensayos de laboratorio, como el de cohesión, el módulo resiliente, etcétera, pero son ensayos que generalmente no los hacemos. Inclusive no tenemos los equipos de laboratorio para hacer esos ensayos. Entonces, lo que sí hay en todos los laboratorios es el ensayo, tenemos la prensa para hacer el ensayo de estabilidad Marshall, ¿ya? Todos los aparatos, los equipos para hacer el ensayo de estabilidad Marshall lo tenemos en todos los laboratorios, ¿ya? Entonces, por eso recurrimos siempre a ese valor nada más. Es fácil, 1800 libras. Ahora, es importante aquí aclarar lo siguiente. Podemos tener estabilidades mayores, ¿ya? Podemos trabajar con 1900, con 2000 libras, ¿ya? Si realmente los ensayos que hemos hecho nos da que esa carpeta va a alcanzar como valor promedio una estabilidad de 1900 libras o 2000 libras, ¿ya? Actualmente ya se está utilizando asfaltos modificados con polímeros. ¿Se acuerdan? Hemos hablado, cuando presentamos la diapositiva, hablamos de los asfaltos modificados con polímeros. Esos asfaltos modificados con polímeros permiten alcanzar estabilidades mayores, inclusive, mayores, que se salen de aquí del rango de la rayita que tiene que 2000 libras. Podemos estar a veces mucho más, ¿no? 2300, 2400 de estabilidad Marshall. Entonces ahí vamos a tener también un coeficiente de aporte estructural mucho mayor, ¿ya? Esa es una ventaja de los asfaltos con polímero. Permiten obtener valores de estabilidad mayores, pero ya sabemos que el costo también es mayor, ¿no? En cuanto a presupuesto, plata, dinero, un asfalto modificado con polímero es más caro que un asfalto convencional, el normal, ¿ya? Alguna vez se trabaja también con estabilidades más bajas, por ejemplo, 1600 libras. ¿Ya? Para 1600 libras, ¿cuánto es el coeficiente de aporte estructural?
Aproximadamente nos va a dar 0.39 más o menos, por ahí. Y una estabilidad de 1700 estaría en 0.4 casi, 0.4. ¿Hay alguna duda de cómo obtener el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica? ¿Sí? ¿No? Creo que no. Pero si hay una pregunta, háganla, joven. Yo tengo una pregunta, ¿qué nos mide la estabilidad? Disculpe, es que no entendí bien la anterior clase, creo que le explicó. La estabilidad Marshall es fundamental como ensayo de laboratorio para determinar las características de nuestra carpeta asfáltica. ¿Cómo va a estar conformada la carpeta asfáltica? ¿Qué porcentaje de piedra gruesa? ¿Qué porcentaje de material intermedio? ¿Qué porcentaje de fino? ¿Qué porcentaje de vacíos va a tener nuestra carpeta asfáltica? Y cuál el contenido óptimo de cemento asfáltico, ya sea normal o modificado con polímero, ¿ya? Fundamentalmente es para eso, ¿no? Para determinar el contenido del cemento asfáltico. ¿Cuánto va a tener de cemento asfáltico? Cuando es un suelo de tierra, ripio, de piedra, etcétera, hablamos de humedad óptima, ¿no es cierto? Necesitamos una humedad óptima para llegar a la compactación máxima, a la densidad máxima. Entonces, esto es más o menos algo similar. La estabilidad Marshall nos va a determinar el porcentaje de cemento asfáltico que es necesario para alcanzar un buen comportamiento de la carpeta asfáltica. Por lo tanto, también la densidad mayor, más alta. ¿Ya? Van a hacer este ensayo con el ayudante. Pero alguna vez yo he preguntado en teoría a los alumnos, ¿para qué sirve la estabilidad Marshall? ¿No? ¿Para qué sirve el ensayo de estabilidad Marshall? Entonces, hay que indicar eso, ¿no? Sirve para determinar el contenido óptimo de cemento asfáltico. Me sirve para obtener el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica, ¿no? Para conocer bien las características de la mezcla. ¿Ya? Una carpeta asfáltica, como vimos en la diapositiva en el PowerPoint, es una mezcla de agregado grueso, intermedio, fino, cemento asfáltico, aditivo de adherencia, etcétera, no todos los materiales. Entonces, el ensayo de estabilidad nos va a determinar cada uno de los porcentajes de material que necesitamos para lograr un comportamiento ideal, óptimo de la carpeta asfáltica, mezcla en caliente. Hay también mezcla en frío, hay carpetas asfálticas mezclas en frío. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que solo se calienta el material asfáltico. La piedra, el material pétreo, los agregados grueso, intermedio y fino entran a temperatura normal, a temperatura ambiente. Y esa es la diferencia con la carpeta asfáltica mezcla en caliente. Ahí se calienta el material asfáltico, se calienta a 160 grados de temperatura más o menos. Y se calienta también los agregados. Los dos materiales tienen que estar con temperaturas elevadas, ¿no? Alrededor de 150, 160 grados centígrados. Y con esa temperatura es la que se mezcla, ¿no? Todos los agregados, la piedra, el aditivo de adherencia, el agregado grueso, intermedio, fino, etc. ¿Ya? Yo elaboré un trabajo de mezclas asfálticas en frío, fabricada con diluido asfáltico, que no es normal, ¿no? Lo ideal es trabajar con emulsiones asfálticas. Pero yo tuve oportunidad de trabajar en un tramo de la carretera antigua a Cochabamba y ahí pudimos hacer mezcla en frío, ¿no? No había para hacer en caliente, entonces hicimos mezcla en frío. Y bueno, tuvimos buen comportamiento, solo que es bien trabajoso, ¿no? Como es preparada con diluido asfáltico y el diluido asfalto con querosén, entonces había que estar batiendo mucho la carpeta, la mezcla asfáltica, ¿no? Para que evapore, para que pierda el solvente y esté en condiciones de ser colocada, ¿no?
La mezcla en frío, por ejemplo, se utiliza mucho para bacheo, porque la mezcla en caliente tiene que estar caliente, como dice el nombre, mezcla en caliente. Entonces, es el problema a veces para los bacheos aquí en la ciudad, ¿no es cierto? No se dispone de mezcla asfáltica para los bacheos, peor en época de lluvia, que aparece un montón de baches. Entonces, muchos de esos baches son arreglados, reparados ahí, con una pequeña brigada de personal que tiene un medio turril cortado, ¿no es cierto? Un turril cortado por la mitad, abajo le meten leña, fuego, le echan un poco de piedra, material fino, otro poco de asfalto a ojímetro, baten la mezcla ahí, baten el café, que esté contenido óptimo de azúcar, y después bachean, ¿no es cierto? ¿Qué control ha habido ahí? De temperatura, ningún control. De granulometría, tampoco. De material asfáltico, tampoco. Entonces, a veces el bache no tapan y a los 2 días ya se está corriendo, se está deformando, otra vez se está saliendo. No hay control. Ahí es donde se aplican las mezclas asfálticas en frío. Porque una mezcla asfáltica en frío yo puedo tenerla acopiada, puedo tenerla debajo de un tinglado, ahí guardadita, algo que yo he producido, tengo un acopio ahí de mezcla asfáltica en frío. Entonces aparece el bache y yo lo único que voy a hacer es ir, picar, preparar todo el área dañada y transportar la mezcla asfáltica en frío y colocar y compactar. No hay problema, ¿no? A diferencia del otro proceso que les estoy diciendo, ¿no? Que es manual, es rústico. Bueno, vean ustedes cuando hay algún bache, ¿no? Si hay un bache por ahí, están reparando, al lado hay una fogata, ¿no? Al lado hay una fogata. Algunas veces cuando hay alguna planta que está produciendo carpeta en caliente, entonces de ahí sacan, ¿no? Una volquetada o media volquetada para ir a tapar baches. Entonces, bueno, ahí sí ha habido control de todo. Están pavimentando alguna calle, entonces esa misma mezcla asfáltica la transportan para ir y tapar un bache, ¿no? Pero tiene que coordinarse eso, ¿no? Para saber. Porque después no vamos a encender una planta asfáltica para tapar 1 metro cuadrado. El costo es elevado de operación de la planta de asfalto. Entonces no se puede hacer eso, ¿eh? ¿Se entendió? Continuamos. Entonces ya saben, está clarito, no hay duda cómo se obtiene el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica mezcla en caliente, que se la llama A1. En la fórmula, más adelante que expliquemos, va a decir A1. Listo, terminamos con esto. Nos vamos al siguiente gráfico, ¿ya? Este gráfico, jóvenes, nos permite obtener el coeficiente de aporte estructural A2, que corresponde a la capa base, normalmente de piedra triturada, material triturado, base de piedra triturada, coeficiente estructural A2. ¿Ya? El CBR, que se puede determinar este coeficiente conociendo el valor de CBR, conociendo el valor de R, el ensayo triaxial de Texas y el módulo resiliente. ¿Ya? De todos, el más sencillo, como siempre, el ensayo del CBR. Entonces, hacemos un CBR de la muestra del material de base que vamos a utilizar cuando estemos construyendo, o si estamos construyendo igual, sacamos una muestra, hacemos el ensayo del CBR y determinamos cuál es el coeficiente de aporte estructural. ¿Ya? ¿Cuál es el valor que utilizamos en el dimensionamiento del pavimento? Espero que estén anotando. Utilizamos un CBR de 80, CBR 80, mayor o igual a 80 decimos. Entonces, para mayor o igual, para 80, no quiere decir que puede ser 85, 90, etc. Pero para 80 nos va a dar más o menos 0,135. Verifiquen, por favor, a ver.
debiera darnos aproximadamente 0.13, 0.135 por ahí. Yo me lo sé de memoria porque siempre que dimensiono pongo esos valores, ¿no? CBR 80 para capa base. Es el valor más utilizado en todas las carreteras. Los calculistas utilizan mucho el CBR 80. Pero si nuestro material es de buena calidad, por ahí es una roca granítica, es un gneiss, un granito, etcétera. Entonces ahí vamos a obtener CBR altos, ¿no? Inclusive de 100 podemos obtener. Entonces, ¿cuánto era el valor para CBR 80, jóvenes? 0.135. Ya. Y para 100 ahora, ahí que está facilito, para CBR 100, 0.14. 0.14. 0.14, jóvenes. Ahí. Entonces, esto también entiéndanlo bien, porque es importante conocer bien estos gráficos porque después vamos a hacer cambios de material, ¿no? Yo 10 centímetros de subbase los voy a convertir a capa base, o 5 centímetros de base voy a convertir a subbase, 2 centímetros de carpeta voy a transformar a capa base, subrasante mejorada voy a reemplazar con subbase. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros un poco jugar con los materiales, por así decirlo, ¿no? Y ver cuál es el diseño más óptimo. Iga Bacadíes, Johnny Daniel accedió a sala de espera. Sigamos. Entonces, está entendido esto, ¿no? Tenemos otros ensayos para poder determinar el coeficiente A2, pero siempre recurrimos al CBR, ¿ya? Estos gráficos que ustedes están viendo son los originales, son los que de los gringos, ¿no? De ellos se hizo la traducción al libro, todo eso estaba en inglés. Logramos comprar un original, compramos para la carrera, para el Instituto de Investigaciones, y a partir de ahí fotocopiamos ya, ¿no? Compramos uno que salió, no me acuerdo cuánto, pero después a partir de ahí ya se sacó fotocopia. Ustedes tienen estas copias, son fotocopias de fotocopias, por decirlo. Que ese es un problema también cuando dimensionamos y utilizamos gráficos. A veces las fotocopias están muy distorsionadas o algo, entonces va a haber un pequeño, pero hay un error en la apreciación, ¿no? Ya sea de los espesores o de los coeficientes de aporte estructural. En cualquier materia, ustedes traten siempre de tener los ábacos originales, ¿no? O fotocopia, primera fotocopia, segunda fotocopia, ¿no? Nada más. Aquí dice, ¿no? Relación entre coeficiente estructural para base granular y distintos parámetros resistentes. Ya hemos visto de la carpeta, de la capa base, nos toca ver la subbase, joven. Tampoco tenemos dificultad en cuanto a subbase, que es el coeficiente estructural A3, que se está viendo ahí en el gráfico, A3, ¿ya? Es este de aquí. ¿Ya? ¿Cómo calculamos? Lo mismo, recurrimos al valor del CBR también, ¿ya? Nosotros no lo tomamos en cuenta y trabajamos únicamente con la columna del CBR. ¿Cuál es el CBR de diseño que utilizan todos los ingenieros, una gran parte o la mayoría? CBR 40. ¿Ya? CBR 40. Entonces, para CBR 40 nos va a dar un coeficiente de aporte estructural. Ustedes díganme, más o menos. 0.12. 0.12. Muy bien. Gracias. 0.12 para CBR 40.
Ahora, pueden haber subbases de 50, de 70, puede haber de 30, de 20 a veces también. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener el coeficiente de aporte estructural, pero el que queremos tener, generalmente todos los ingenieros quieren tener su base con CBR 40 y su base de piedra, ¿no? Hablamos de suelo cemento y ahí, ay, por eso es que a veces no hacen suelo cemento, ¿no? Pero va a haber que hacerlo porque la piedra está más escasa, joven. Cada vez la piedra está más escasa, ¿no es cierto? Pese a que las piedras, como dice el ex canciller y ahora vicepresidente del Estado Plurinacional, las piedras tienen sexo, pero no vemos más piedras, no se embarazan, joven. Cada vez hay menos cantidad de piedra, cada vez hay menos cantidad de piedra. Tenemos que transportar de distancias más largas y eso encarece los costos de construcción, ¿no? Entonces ya ustedes van a tener que trabajar mucho ya con suelo cemento, ¿no? Para su base, suelo cemento. Para capa base, suelo cemento. Subrasante mejorada. Si no hay suelos A240, van a hacer una mezcla de limo con cal. Y es así, ¿no? Entonces, ¿está entendido también esto? No hay problema. Facilito, ¿no? ¿Qué viene ahora? Viene un gráfico ¿para qué el gráfico? Para base tratada con cemento y distintos parámetros resistentes. Base tratada con cemento. ¿Ya? Y aquí es el coeficiente A2, ¿no? El que vamos a obtener. Otra vez A2, pero en este caso es con cemento Portland. Entonces recurrimos en este caso a la resistencia a la compresión simple a los 7 días, al valor, ¿no es cierto?, de la resistencia a compresión simple a los 7 días. Tenemos que hacer eso. Podríamos también con el módulo, pero todos los laboratorios tienen una prensa hidráulica para hacer la rotura, no así los equipos para determinar módulos. Entonces nos apoyamos también en la resistencia a compresión simple. ¿Ya? En base a ese valor determinamos el coeficiente de aporte estructural. ¿Ya? De aporte estructural. Como tarea les dicto un ejercicio. Les dicto un ejercicio nada más para que aprendan a calcular, utilizar este gráfico, para que no los tumben en los exámenes. ¿Ya? Entonces, dicto. Vamos a sacar uno de la cabeza nomás. Calcular el coeficiente de aporte estructural para una subbase de suelo cemento con resistencia a compresión simple a los 7 días de 14 kilos por centímetro cuadrado. 14 kilos sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que normalmente conocemos, la resistencia de compresión simple. Hacemos la muestra en el laboratorio, las mezclas, las dosificaciones, preparamos un cuerpo de prueba, lo dejamos ahí en inmersión y a los 7 días hacemos la rotura en la prensa, ¿no es cierto? Y ahí nos va a dar el valor de resistencia a compresión simple a los 7 días. Eso es lo que yo les estoy dando, que es de 14 kilos por centímetro cuadrado. Pero si se fijan aquí no pueden entrar con 14 kilos por centímetro cuadrado. Hay kilopascal y hay PSI. Entonces esos 14 kilos por centímetro cuadrado, transfórmenlo por favor a PSI, que son libras pulgadas cuadradas, ¿no? Y transformen ustedes
Cuando tengan PSI, entonces ya pueden entrar al gráfico. Y saber el coeficiente de aporte estructural a 2. Háganlo eso para el lunes, por favor. Y hagan también para un suelo cemento con resistencia a compresión simple a los 7 días de 20 kilos centímetro cuadrado. 20 kilos por centímetro cuadrado. Ya. Ya. Ingeniero, ¿puede volver a repetir, por favor? A ver, la tarea es calcular los coeficientes de aporte estructural para su base que tenga una resistencia a compresión simple de 14 kilos sobre centímetro cuadrado. Y otro material, también suelo cemento, pero con resistencia a compresión simple de 20 kilos sobre centímetro cuadrado. Van a calcular el coeficiente de aporte para 14 kilos centímetro cuadrado y para 20 kilos centímetro cuadrado. Puede No salir hay... menos de 200, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, pero... A ver, sí, tal vez puede Sí, ser. con 14 sale 198.9 PSI. Estamos 200 de una vez, ¿no? Sí. Bueno, ahí su compañero ya está haciendo, ¿no? Es solo eso, ¿no? Convertir las unidades para poder utilizar el gráfico. Si no, no lo podemos utilizar. Porque nosotros siempre estamos hablando en kilos centímetros cuadrados. No hablamos en PSI ni kilopascal. O sea, hacemos la conversión, ¿no? Nada más. En cambio, los gringos, los de Estados Unidos trabajan con PSI, con kilopascal, son unidades de ellos, ¿no? El método ASTO es de ellos. Entonces, ellos han puesto esas unidades. Pero nosotros estamos en Bolivia y trabajamos con unidades métricas, ¿no? Kilos, centímetros cuadrados. Ya. Es importante que hagan ese ejercicio porque van a ver qué es lo que obtenemos con esos tipos de materiales. Ya hemos dicho que no siempre vamos a tener piedra en el sitio del proyecto, entonces hay que ver otros materiales, otra forma de dimensionar nuestra estructura y que sea más económica. La piedra siempre está distante, jóvenes, ¿no? Siempre está alejada, especialmente para aquí, para Santa Cruz, ¿no? No tenemos piedra. Está escasa. Muchos proyectos adolecen de material pétreo y eso es lo que encarece el costo de la carretera. Finalmente hay otro gráfico que es este. No, ni lo utilizamos casi, jóvenes, porque el material es caro, ¿no? Es igual que una carpeta asfáltica prácticamente. Ahí dice coeficiente estructural para base tratada con asfalto y distintos parámetros restantes. Esa base tratada con asfalto se llama también base negra, por el color que tiene, ¿no? Y puede trabajar también como una capa base, por eso dice coeficiente estructural A2. Generalmente la diferencia con la carpeta asfáltica es solo el contenido del cemento asfáltico, que va a ser un contenido bajo, pobre, ¿no? 3,5% en peso, contra casi 6 de contenido óptimo de asfalto que tiene la carpeta asfáltica. Mezcla en caliente, ¿ya? Pero en carreteras de alto tráfico se podría utilizar como una capa base o una capa intermedia, ¿no? Esa es la figura. Entonces lo saltamos un poco, descartamos. En todas las carreteras en Bolivia nunca se ha utilizado eso, pero se puede utilizar, es una opción, es una alternativa. ¿Ya? Para carreteras de alto tráfico.
se puede utilizar. Luego están la fotocopia que ustedes tienen, lo que yo estoy mostrando, no es continuo, ¿no? Del libro del método Ashton. ¿Ya? Solo se ha fotocopiado las partes que nos interesa para poder dimensionar. Todo el libro son 2 tomos, ¿no? Son 2 tomos. Y entonces solo se ha sacado las partes que nos interesan. Yo tengo los 2 tomos. Alguna vez más adelante se los puedo prestar, jóvenes, para fotocopiar, ¿no? Pero son 2 tomos, ¿no? ¿Del método Ashton? Método Ashton 93, sí. Método Ashton 93. Porque está toda la historia ahí de cómo nació, cómo se hizo. Está por capítulos, pues, ¿no? El método Ashton nació en Estados Unidos, ¿no? El experimento vial Ashton. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los gringos? Imagínense en la universidad que construyamos nosotros un circuito, ¿no? Pavimentamos ahí por medio de los módulos, ahí nos vamos a veterinaria, más allá, a la cancha de fútbol, por todos lados. Hacemos un circuito pavimentado, pero un tramo está con pavimento flexible, con determinados espesores, a su lado otro pavimento flexible con otros espesores, más allá hay un pavimento rígido con diferentes materiales también, en cuanto a hormigón, ya no asfalto, y así, ¿no? Entonces ellos fueron haciendo tramos, y después hicieron circular sobre esa pista fabricada un camión con el eje trasero de 8.2 toneladas, por eso es el eje patrón, 8.2 toneladas, 18 kips, 18,000 libras, es el eje patrón. Entonces, cada vez que el camión pasaba, tenía un contador de tráfico, pasaba y clic, iba marcando, ¿no? ¿Cuántas pasadas? 100, 200, 300, 500, 1000, 1,000,000 de repeticiones, 2 millones. Pero ya, por ejemplo, al 1,000,000 de repeticiones o algo, ya uno de los pavimentos ya estaba con problemas, ¿no? Ya empezaban a aparecer fisuras. En el otro todavía, en el de hormigón tampoco. Entonces, pero el camión seguía dando vueltas, ¿no? El mismo camión, el mismo chofer, la misma casaca de destroyer del chofer, todo tenía que ser igual. Entonces, daba vueltas y vueltas y ellos iban contando nada más. Después de cuántas pasadas del eje patrón empezaba a aparecer fisura. Después de cuántas empezaba grieta, después de cuánto bache, etcétera. A partir de ahí, por regresión de los datos, fueron saliendo las fórmulas de dimensionamiento, de cálculo, etcétera, ¿no? Y todos estos gráficos y ábacos, ¿ya? Es un método empírico, el método Ashton, ¿ya? Se está utilizando ya métodos elásticos también, pero hay cierta disconformidad con algunos, ¿no? En cuanto a los que manejan el Ashton y los métodos elásticos. Y bueno, ya depende de la experiencia del calculista, ¿no? Yo sigo con Ashton, jóvenes, sigo con Ashton nomás. Yo soy de la escuela antigua. Y en la última edición de 2008 del método Ashton, ¿hay modificaciones? Hay algunas pocas, ¿no? Hay algunas pocas, pero salieron unos resultados medio raros, ¿no? Entonces por eso se volvió nomás al Ashton 93, ¿ya? Para corregir, ajustar, todo eso, ¿no? Por eso es que todos seguimos trabajando con Ashton, no solo yo, ¿no? O ustedes. Entonces, pero si ya después sale el método que está comprobado, bien chequeado, bien verificado y todo, entonces seguramente vamos a utilizar eso, ¿no? Pero de que esté oficialmente, ¿no? Sí. Hoy todavía hay algunas pruebas, algunas dudas, todo eso. Pero el método esto es bien práctico, es un método, hay que tener paciencia para dimensionar nada más, hacer las cosas bien, acompañar. Mucho más sencillo es todavía el de los brasileros, ¿no? Ese es bien sencillo, ¿no? Pero este es más completo porque toma en cuenta muchas cosas, ¿no? En el brasilero no les dice
Si el CBR de la capa base es 80 o es 70 o es 90, ¿no? Siempre le asigna un coeficiente 1, ¿no? Un coeficiente 1 para una capa base, cualquiera sea el valor del CBR. Eso no es correcto, ¿no? Lo mismo con la carpeta asfáltica, siempre el coeficiente de aporte estructural es 2. ¿Ya? Pero, ¿qué estabilidad tiene eso? 800, 1000, 2000 libras, no se sabe. Todo eso está mejor explicado en este método Ashton, ¿no? Es más completo que el anterior. Ingeniero, vamos a ingresar si esto se corta. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la mayoría? ¿Quieren o no quieren? No sé. Claro, ingeniero. Tenemos unos 15 minutos más hoy, ya, por lo menos 15, 20 minutos más. Se corta y volvemos a entrar el mismo número de invitación, ¿ya? ¿Ven mi tractor? Cuando lleven la materia de maquinaria y equipo de construcción, ahí van a ver todos los equipos. Bueno, continuemos entonces. Este abaco nos da el valor de ZR, es el área bajo una curva de distribución normal. Se utiliza el ZR cuando utilizamos la fórmula de dimensionamiento por el método Ashton. Si utilizamos la fórmula, si utilizamos el gráfico, los ábacos de dimensionamiento, ahí no necesitamos el valor de ZR.
No necesitamos conocer el valor de ZR. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro método. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, cuando decimos que vamos a trabajar con una confiabilidad, un nivel de confiabilidad del 90%, que sería 0,09, por ejemplo. 0,9, de 85% mejor, que es el valor que más utilizamos. 85% de confiabilidad. ¿Qué quiere decir la confiabilidad? La confiabilidad es el grado de certeza o certidumbre que tenemos de que el pavimento va a durar la cantidad de años que hemos previsto. Hemos dimensionado para 10 años, entonces tiene que durar 10 años. Dimensionamos para 15 años, debiera durar también 15 años. Si fue para 8 años, bueno, para 8 años. Ya, aproximadamente. Puede estar entre 7, 8 o 9. Pero en torno a ese periodo de proyecto. Entonces, buscamos acá 0,85, el valor que más se aproxime a 0,85. Podríamos adoptar este, ¿no? 0,85, 0,8 está. Ya. No hay necesidad de interpolar, nada. Algunos lo hacen, ¿no? Interpolación, todo eso, pero no tiene sentido, no tiene mayor incidencia en el dimensionamiento posterior. ¿Ya? ¿Están viendo el 0,8508? Estoy señalando con la flecha. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, gracias. Entonces, estamos adoptando una confiabilidad del 85%, por eso es que adoptamos esto, 0,8508. ¿Qué es lo que hacemos después? Para calcular ZR, sumamos 1, aquí vemos, ¿no es cierto? 1, que está en la misma línea de 0,85. 1 más lo que está aquí arriba, ¿no? En el eje X, por decir. 0,04. Entonces, ¿cuánto sería la suma de 1 más 0,04? Va a ser 1,04. Negativo. Siempre negativo. Cuando metan a la fórmula, tiene que entrar con valor negativo. ¿Ya? Y les repito, utilizamos cuando se utiliza la fórmula. Si es por ábaco, por gráfico, no vamos a necesitar saber este valor. ¿Ya? Ese es otro parámetro que se utiliza. ¿Por qué utilizamos confiabilidad 0,85? Es un valor que hemos adoptado, ¿no? Para dimensionar nuestras carreteras. Podríamos adoptar 0,90, 0,95, bueno, pero ahí vamos a tener un pavimento de mayor espesor y por lo tanto de un costo más alto. Y si adoptamos confiabilidad más baja, 70%, por ejemplo, entonces vamos a tener un pavimento con mayor posibilidad de un 30, si decimos 70% de confiabilidad, estamos asumiendo que hay 30% de posibilidades de que el pavimento no llegue hasta el periodo que sea dimensionado, etc. Entonces, pavimentos de confiabilidad alta son más caros, de menos costo. Otro parámetro que se utiliza es el desvío estándar. Ahí está el desvío estándar, que depende de la variación en la predicción del comportamiento del pavimento. Sin errores en el tránsito, podemos adoptar 0,44 para pavimentos flexibles, que es lo que estamos explicando, ¿no? De paso ya nos da también para pavimentos rígidos, que es 0,34. Pero para flexibles podemos adoptar 0,44 sin errores en el tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros datos de conteo de tránsito, censo de los vehículos livianos, pesados, etcétera, son confiables. Hay una estadística buena y es confiable la información, entonces adoptamos 0,44. ¿Cuál es el valor que más adoptamos en el diseño? 0,49 para pavimentos flexibles y 0,39 para arriba. Que eso está admitiendo que hay errores en el tránsito, hay errores en los datos de conteo, de censo, etcétera. Ya se asume que hay
hay errores. Entonces, uno siempre se va del lado de la seguridad y dice, bueno, voy a dimensionar con 0,49, ¿no? Y es verdad, pues no tenemos estadísticas confiables en nuestras carreteras en Bolivia, ¿no? Ahí, pese a que se puede obtener bien a partir de los boletos de pago de peaje, ¿no? Qué cantidad de vehículos circulan, todo, etc. Y además hay contadores instalados, pero muchos de ellos ya están en desuso, oxidados, entonces ya no funcionan. Por eso al final terminamos admitiendo que hay errores en los datos del tránsito. 0,49. Saltamos. Selección de nivel de confiabilidad. Bueno, la confiabilidad, creo que ya, bueno, explicamos un poquito, ¿no es cierto? El nivel apropiado de confiabilidad para el diseño de un pavimento está dictada por el uso esperado de ese pavimento. Si subdimensionamos, tiene consecuencias más graves para un pavimento en el cual se espera que lleve un gran volumen de tránsito. Si subdimensionamos para una autopista, vamos a tener problemas en corto tiempo, ¿no es cierto? Que un pavimento que experimentará bajo volumen de tránsito. En ambos casos habrá problemas. El pavimento alcanzará los niveles mínimos de serviciabilidad antes de lo previsto y será necesario realizar trabajos de reparaciones. Lo que sí debe quedar claro es que los costos de rehabilitación para el caso de la autopista urbana serán mucho mayores que para el camino rural de bajo tránsito. ¿Ya? Es más complicado cerrar una autopista para reconstruir, para reparar, etcétera, que un camino rural por donde no circulan muchos vehículos, ¿no? A eso se refiere. Y aquí está lo que les estaba diciendo, un nivel de confiabilidad. Un nivel de confiabilidad alto implica un pavimento más costoso, por lo tanto mayor costo inicial. Pero también pasará más tiempo hasta que ese pavimento necesite una reparación y por ende los costos de mantenimiento serán menores. Por el contrario, un nivel de confiabilidad bajo da pavimentos más económicos, más baratos, pero con mayor costo de mantenimiento. ¿Qué es lo que nos recomienda el método esto? Nos da la teoría, el bla bla, pero después ya nos dice, a ver, adopten estos coeficientes de confiabilidad, ¿no? De acuerdo al tipo de camino, para autopistas, calles, avenidas principales, colectoras, locales, etcétera. Ahí están los valores, ¿no? Confiabilidad en zona urbana de 85 a 99,9. No sé por qué ponen ese 0,9, ¿no? Siempre no me ha gustado. Directamente poner 85 a 100, ¿no? Pero no sé, alguna aplicación tendrán los gringos. Nadie me ha explicado eso hasta ahora. ¿Por qué así? Lo mismo, arterias principales de 80 a 99, colectoras 80 a 95, 50 a 80. Y en zona rural, fíjense, son valores más bajos, ¿no? 80, 75, 75, 50. Entre 50 y 80, por ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos normalmente con 85, con confiabilidad 85, ¿ya? Para caminos principales. ¿Dónde está? Estaríamos acá. Zona rural, carreteras, y aquí estamos entre 80 a 99,9. Nosotros agarramos 85. Cuando son caminos secundarios, trabajamos más o menos con 75, inclusive con 70 algunos, ¿no? Pero 75 podemos adoptar. ¿Ya? Eso es para la confiabilidad, que es otro parámetro de diseño. ¿Qué pasa con el drenaje? Bueno, un buen drenaje aumenta la capacidad portante de la subrasante. El módulo resiliente aumenta cuando baja el contenido de humedad, mejorando la calidad del camino y permitiendo el uso de capas más delgadas. Es importante, como les decía en una clase anterior,
trabajar con materiales de buena calidad en el cuerpo del terraplén, ¿no es cierto? Desde la preparación del terreno de fundación, utilizar suelos de buena calidad, de preferencia suelos arenosos de A240, ¿no? Que no sufren hinchamientos con humedad, no sufren pérdidas de humedad, etc. Aquí en cuanto a drenaje, nos vamos directamente a lo siguiente, a la tabla 7.2. Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles. ¿Ya? Acá dice calidad de drenaje, ¿no es cierto? Calidad de drenaje. Y aquí porcentaje de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. Vámonos a una calidad de drenaje excelente. Excelente. Y que el porcentaje de tiempo que el pavimento está expuesto a una posible saturación de las capas que sea de 25%. Que sea 25%. ¿Cuánto sería entonces el coeficiente de drenaje? Para una calidad de drenaje excelente. Y 25. 1.20. 1.20, ¿sí? 1.20 sería. Nosotros, ¿cuál es el que más utilizamos en realidad? El valor siguiente, 1, ¿no? 1. Decimos que la calidad del drenaje es bueno y que el pavimento está puesto a niveles de saturación entre 5 a 25. Aquí no tenemos 1 y también mayor a 25 tenemos 1. Por eso es que generalmente adoptamos siempre 1, ¿no? Coeficiente de drenaje 1. Excepto en los casos donde se utiliza, por ejemplo, base de suelo cemento. Una base de suelo cemento puede tener un coeficiente de drenaje más alto, 1.20 puede tener, ¿no? Porque es un material que no permite que entre el agua ni, por lo tanto, no tiene agua para expulsar y tiene buen comportamiento. Esa es una ventaja que tiene el suelo cemento en comparación con la base de piedra triturada, ¿no? Una base de piedra triturada va a absorber humedad y puede quedar algo de retenido ahí, le cuesta expulsar. En cambio, la base de suelo cemento no. Es más difícil que penetre la humedad y por tanto no hay humedad para expulsar. Hay un ensayo de permeabilidad que se hace, ¿no? Para determinar los coeficientes de drenaje, todo eso. Pero aquí ya está, el método esto nos da. Eso es lo bueno, ¿no? Que el método nos da cosas, pero nos da también, nos da herramientas para poder encontrar, ¿no? Entonces, generalmente nosotros lo que asumimos es una calidad de drenaje bueno y vamos a utilizar esta columna de 5 a 25 o mayor a 25. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en la zona de Camiri, por ejemplo, por allá, todos los años hay sequía, llueve poco, cerca de 800 milímetros nomás. Entonces ahí seguramente vamos a estar, por ejemplo, puede ser que estemos entre un 5%, ¿no? Y en esta columna, a diferencia de una carretera por el trópico cochabambino, ¿no? Y Vigarzama, Mariposa, Chimoré, Yapacaní, Villatunari, etcétera, ¿no? Allá llueve, se cae el cielo, dicen los trabajadores, ¿no? Y llueve sí bastante, joven, más de 2.500 milímetros de precipitación contra 700, 800 que llueve al sur, ¿no? Entonces es importante el tema de los coeficientes de drenaje, ¿no? Acordándome siempre de mi profesor, que nos enseñaba en clase, él decía, ¿no? Todo pavimento tiene 3 enemigos. El primero es el agua, el segundo es el agua y el tercero es el agua. Así nos decía, ¿no? Y es verdad. No vamos a tener problemas en el comportamiento de la estructura de pavimento si tenemos el agua alejada, ¿no? Tenemos el agua controlada, todo bajo control.
Si no, se produce saturación del cuerpo del terraplén, por capilaridad asciende la humedad a las capas superiores, hay un exceso de humedad, ya no están con humedad óptima, excede la óptima, con eso bajan los valores de soporte, el CBR, y ahí entonces el comportamiento de la carretera no es satisfactorio. Por eso la importancia del drenaje, ¿no? Vamos a hacer ejercicios, ¿no? Para que entendamos bien esto que estamos explicando. De la parte teórica, pero es necesario entender algunos conceptos. ¿Qué pasa con la variable de tiempo? Que en realidad sería el periodo de proyecto. ¿Ya? Sería el periodo de proyecto. El periodo de proyecto, jóvenes, es para qué periodo vamos a dimensionar nuestra estructura de pavimento flexible. Para 8 años, para 12, para 15, para 20, no sé. Está la tabla 8.1 que nos propone el método Ashton. ¿Ya? El método Ashton nos propone. Pero nosotros no trabajamos con ninguno de estos periodos. ¿Ya? Ellos sí trabajan con periodos altos, pues fíjense, 30 años, 50 años, inclusive 20 años, ¿no? 15 a 25 años. A este respecto, nosotros en Paraguay, en Argentina, etcétera, trabajamos con 2 periodos de análisis, 2 periodos de proyecto, para 20 años y para 10 años. O sea, cuando dimensionamos un pavimento, decimos, esta es la estructura de pavimento para 10 años, cuesta 80 millones de dólares. Y esta es la estructura del pavimento también, pero para 20 años, y el costo es tanto, ¿no? Entonces, el dueño del proyecto, el dueño de la carretera es el que decide. Si son carreteras, es el gobierno nacional, en este caso a través de la administradora boliviana de carreteras, la que decide cuál de los pavimentos se va a construir, para 10 años o para 20 años. Generalmente, ya de memoria les digo, siempre optamos por 10 años, ¿no? Porque decimos, no hay plata y todo eso, hagamos nomás el de 10 años, es más barato, ¿no? Cuando lleguemos a los 10 años vamos a ponerle ya la estructura que falte para que llegue a los 20 años, vamos a reforzar el pavimento, ¿no? Y después pasan los 10 años y no pasan 11, 12, 13 y no hemos puesto nada, ¿no? Entonces el pavimento sí, y sigue sufriendo y se va deteriorando más y más, ¿no? Y cuando ya queremos colocar la capa de refuerzo para llegar a los 20, ya hay que reconstruir algunos sectores o hay que colocar capas de refuerzo mayores, etcétera, ¿no? Ese es el problema que tenemos nosotros. Si decimos vamos a dimensionar por etapas para 10 y para 20 años, de acuerdo, pero cuando estemos ya en el 9º año, hay que evaluar el pavimento, hay que ver cómo se está comportando, inclusive en el 8º año, ¿no? Ya se puede hacer un análisis de todo y ya ir definiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en cada tramo o a lo largo de toda la ruta, ¿no? Un sector necesita 4 centímetros de carpeta de refuerzo, otro necesita 7 centímetros, otro 5 centímetros. Todo ese análisis se puede hacer, ¿no? Si es que hacemos a tiempo, sí. Como no lo hacemos, entonces después ya tenemos que reconstruir todo. Buenas noches, ingeniero. Disculpe una pregunta. Tal vez está un poco incoherente, pero ¿hay garantía para eso? O sea, uno dice, por ejemplo, uno entrega una carretera y de garantía, no sé, tal vez 4 o 5 años, digamos, en mantenimiento. Gracias. Hay algunos proyectos, le explico, a ver, hay algunos proyectos que licitan la construcción y después el mantenimiento durante los 5 primeros años. Entonces, en la misma empresa constructora que construyó, si hay fallas, problemitas, todo eso, después lo hace también la misma empresa, pero va a cobrar por eso, ¿no? Va a cobrar por eso. Si no son fallas atribuibles a mala ejecución de la obra, ¿no? Si hay fallas por mala ejecución de obra, ellos tienen que reparar por su costo
a su costo, a costo de ellos corren con la reparación. ¿Ya? Esa es una situación. Y otra es nomás de que se licita, se construye y se entrega la carretera en la cual se han cumplido, ¿no es cierto?, todos los controles de calidad necesarios. Hay informes de la supervisión, mensualmente se hacen los informes, se dice que se ha aprobado 3 capas, un volumen tanto de terraplén, la capa base está con severo 80, la subbase también, ver los anexos, ensayos de laboratorio, dice, ¿no? Entonces los controles de calidad son todos los días que se hacen, ¿no? Todos los días. Entonces alguna carretera se termina de construir, se hace la recepción provisional y 3 meses después la recepción final de la obra. ¿Ya? Esos 3 meses se le da para corregir algunas irregularidades, algunos problemitas que hubiera, algunas fallas o algo, él tiene que arreglar. Y se hace la entrega definitiva después de los 3 meses. Algunos proyectos prevén tiempo mayor, dicen, le vamos a hacer la recepción ahora y de aquí a 1 año le hacemos la definitiva, ¿no? Entonces, todo depende de quién licita la obra, ¿no? Quién es el que va a licitar la obra. Generalmente lo más común es eso, ¿no?, que le estoy diciendo. Se termina de construir, recepción provisional. 3 meses o 6 meses después, como máximo, recepción definitiva. Y ahí ya el constructor queda liberado, ¿no? No va a esperar el 10º año para ver qué pasó, ¿no? Él dice, yo estoy entregando la carretera como dice las especificaciones técnicas. Se han hecho ensayos de laboratorio, control y todo, ahí está. Si se cae un puente y es mi culpa, yo lo voy a reparar. Porque el contrato dice eso, ¿no? Ya, nada más. Y además, las empresas entregan también una boleta de garantía de buena ejecución de obra, ¿ya?, que es más o menos por el 5 o 7% del costo total, ¿no? Si es una carretera de $100 millones, la boleta de garantía por el 7% son $7 millones, ¿ya? Entonces, si hay problemas o algo y la empresa no quiere asumir, es culpa de ellos, se ejecuta la boleta, ¿no? Se ejecuta la boleta. Es lo que ha venido haciendo el gobierno hace tiempo, ¿no? El compañero Evo, ejecutando boletas a todo el mundo, ¿no? Entonces, hay eso, hay boletas de garantía. Tenemos que tener garantía. No podemos lanzarnos a la piscina sin agua, ¿no? Tiene que haber alguna garantía. Eso está enmarcado dentro de la ley SASCO, ¿no? ¿Cómo? Hola. ¿Qué decía O de la sea, ley SASCO? las boletas de garantía y todo eso están bajo la ley SASCO y el decreto 1181, si no me equivoco, ¿no es? Todas estas obras de licitaciones públicas. Pero ya hay modelos, ¿no es cierto?, de contrato entre la empresa constructora y la administradora boliviana de carretera, a manera de ejemplo, ¿no? Ya, ahí está previsto todo lo que tienen de boletas de garantía, ¿no? Hay boletas de garantía de cumplimiento de contrato, es una. Boleta, si es que cumple el contrato, se le devuelve su boleta de garantía de cumplimiento de contrato. Después hay de buena ejecución de obra, que es otra boleta. ¿Ya? Eso lo vimos en legal, recuerdo, un documento base de contratación de obras públicas. Ya. Sí, seguramente. Es importante redactar bien los contratos, ¿no? Porque a veces se presenta algún problema, una dificultad, y si no está el contrato bien explicado, bien claro, ahí va a dar lugar a arbitraje, a reclamos de la constructora, etcétera, ¿no? Y por lo general siempre perdemos nosotros, ¿no? Entonces, es importante que un contrato esté bien hecho, que lo haga un abogado canchero, por así decirles, ¿no? Y que le pregunte al ingeniero, ¿no? Para que, ingeniero, estoy poniendo esta cláusula aquí, la recepción de la obra va a ser a los 3 meses. Entonces, él le dice, no, que sea 6 meses la obra, ¿no? Después hay pago por materiales acopiados en obra, una cosa, otra, entonces
A veces como los abogados copian de un contrato a otro, le hacen copia y pega, entonces por ahí salen cosas que no se adecúan al proyecto. Entonces, es importante redactar bien qué cosas, las especificaciones técnicas y los contratos de obra, ¿no? Los contratos de obra y los contratos de supervisión también, el que supervisa la obra. Aquí otra vez nos dice, ¿alguna pregunta más? Tal vez, no sé. No hay pregunta. Confiabilidad. A veces les pregunto a los alumnos en teoría, ¿no? ¿Qué es la confiabilidad? Aquí está la definición. Grado de certidumbre de que un dado diseño de pavimento puede llegar al fin de su periodo de análisis en buenas condiciones. ¿Eh? Esa es la definición. ¿Qué grado de aproximación, de certidumbre tenemos de que nuestro pavimento va a durar los 10 años para el que estamos dimensionando? En buenas condiciones, ¿no? Porque puede llegar a los 10 años, pero en un estado pésimo, ¿no? Tiene que llegar en buenas condiciones, ¿no? No es que no va a haber fisuras, grietas o algo, pueden haber, pero dentro de lo normal, ¿no? Sino, si a los 10 años llega con una carpeta asfáltica toda cuarteada, fisurada, puro piel de cocodrilo, entonces algo hemos hecho mal, ¿no? Algo hemos hecho mal. Entonces, importante la confiabilidad, ¿no? Y hemos dicho que niveles de confiabilidad altos, de 90 a 95% de confiabilidad, van a ser un pavimento más caro que otro de una confiabilidad del 75, 80%. Serviciabilidad, creo que ya se habló de serviciabilidad, ¿sí? Bueno, de todas maneras, repitamos, la serviciabilidad se define como la capacidad de servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado. Es el grado de confort que va a presentar el pavimento para la circulación de los vehículos, ¿no? Livianos, pesados, súper pesados, etc. Esa es la serviciabilidad, ¿no? Capacidad de servir al tránsito para el cual ha sido diseñado. Una capacidad buena, regular, mala, etc. Así se tiene un índice de serviciabilidad presente mediante el cual el pavimento es calificado entre 0, pésimas condiciones, y 5, perfecto, excelente. En el diseño del pavimento se debe elegir la serviciabilidad inicial y final. La inicial, P0, es función del diseño del pavimento y de la calidad de la construcción. La final o terminal es función de la categoría del camino y es adoptada en base a esta y al criterio del proyectista. Los valores recomendados son, para pavimentos flexibles, lo que nos interesa, 4,2, y para pavimentos muy importantes, 2,5 de serviciabilidad final. Para caminos de menor tránsito, 2. Quiere decir, explicando, cuando está nuevito el pavimento, le asignamos una serviciabilidad inicial de 4,2. Cuando ya cumplió su periodo de proyecto, a los 10 años, se le va a asignar 2,5 si son caminos muy importantes y 2 para caminos de menor tránsito. Con esos valores vamos a dimensionar el pavimento. ¿Ya? Hay un destroyano ahí que le hizo una raya amarilla a la pantalla. Me van a enseñar más bien cómo hacen las rayas para que cuando esté explicando yo les muestre, ¿no? Así con rayas de color amarillo, sí, no celeste ni verde. Arriba del Zoom dice ingeniero ver opciones y ahí dice anotar. Y ahí aparece una barrita con colores y lápices y grosores. Arriba del Zoom. Arriba, al ladito de su nombre dice ver opciones. Hay una pestaña que dice ver opciones.
Ahí usted le da a anotar y sale para escoger el grosor y el color. Amarillo, ¿no? Ahí está el pie. Pero no encuentro eso que me dicen. Tengo borrar, resaltar, dibujar, lectura en voz alta, vista de página. En dibujar, ingeniero. ¿Dibujar? Ahí salen los Sí, colores. ese es. Ahí sale el grosor y los colores. Ya puedo pintar, ¿no es cierto? Qué excelente, joven. Para pavimentos flexibles 4,2 y después 2,5 para pavimentos para carreteras importantes, ¿no? Y la de 2 para caminos de menor tránsito. Está bien. Gracias, jóvenes. Estabilidad y factibilidad no hay. Pasamos a otro dato que nos da el método. El método ASTO nos da eso, ¿no? Este nos dice, nos recomienda espesores mínimos, porque van a ver que vamos a llegar a una ecuación con 3 incógnitas y no podemos resolverla porque necesitamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no es cierto? Entonces, como ayuda, el método ASTO nos da ya espesores de concreto asfáltico y capa base, que los vamos a adoptar inicialmente para un primer cálculo, o por ahí va a ser el cálculo definitivo, ¿no? Dependerá de los espesores que obtengamos. Siempre hacemos un cálculo, obtenemos espesores y ahí después hacemos algunos ajustes con los coeficientes de aporte estructural. Por eso les decía, voy a cambiar de repente carpeta, 2 centímetros de carpeta voy a llevar a capa base, 5 centímetros de capa base voy a llevar a subbase y 10 centímetros de subbase voy a transformar a subrasante mejorada, etc. ¿Ya? Entonces nos dice ahí, dependiendo de la cantidad de ejes de carga equivalentes, ¿no? De ejes de carga equivalentes. Hay menos de 50.000, ahí están los valores, ¿ya? Nosotros generalmente estamos trabajando siempre en el rango de 1.000.000 de repeticiones, ¿no? Para arriba. Entonces vamos a estar en este rango de 500.000 a 2 millones, ¿eh? 2 millones, y a veces de 2 millones hasta 7 millones, ¿no? Entonces nuestras carpetas asfálticas están, por ejemplo, casi siempre estamos trabajando con 7,5, ¿no? De carpeta asfáltica. ¿Ya? Y 15 centímetros de capa base. ¿Y cómo se borra la línea amarilla esa que ha puesto su compañero, por ejemplo? Él Otro tiene que destruido. borrarla. No puede borrarla. Él tiene que borrarla. Él tiene que borrarla. Bueno. De todas maneras, entonces, fíjense, el método nos da espesores de carpeta asfáltica o concreto asfáltico, es lo mismo. Carpeta o concreto es lo mismo. Y de capa base granular, quiere decir una capa base granular de piedra, ¿no? Y generalmente estamos en este rango y adoptamos 7,5 centímetros de carpeta y 15 de capa base, ¿ya? Si estamos en el rango inferior, podemos adoptar 6,5 de carpeta y 10 de base granular. Yo como recomendación siempre digo no menor a 12 centímetros. Cualquiera de la capa no menor a 12 centímetros. 15 inclusive. Trato siempre de que estemos con 15 en mis dimensionamientos, ¿no? Como uno puede hacer las transformaciones de una capa a otra, entonces trato de que todas las capas como mínimo sean de 15. Pero esto es lo que el método ofrece, ¿no? ¿Ya? O sea, son espesores mínimos en función de la cantidad de ejes de carga equivalentes, en función de N, en función de ESALs. ¿Qué son los ESALs?
es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento flexible durante el periodo de proyecto adoptado. 10 años, 15 años, 20 años, etc. ¿Ya? Entonces, en base a los ejes de carga equivalentes, tenemos espesores de carpeta y de base granular, que nos va a servir para el primer cálculo. Luego viene estos jóvenes ya el ábaco para el dimensionamiento, pero se va a cortar y vamos a tener que ver la próxima clase. Ahí está el ábaco, ¿ya? Vayan ejercitando, aquí están con estos datos, vean cómo se utiliza este ábaco. Este ejercicio está resuelto, ¿ya? W18, 5 por día a las 6, 5 millones. Confiabilidad 95, desvío estándar 0.35, módulo de resiliencia 5000, delta PSI 1.9, la serviciabilidad, vamos a explicar todo eso de dónde sale. Ahí está la solución. Números estructurales n igual a 5. ¿Ya? Bueno, con la atención, cuídense, la situación está todavía complicada, ¿ya? Y especialmente en los jóvenes últimamente. Entonces, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Bendiciones para